Hola, ¿cómo estás hoy? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública argentina. Hoy tenemos un tema de lengua y literatura. Vamos a hablar de uno de los géneros literarios más populares en todo el mundo. Hablaremos hoy de la literatura policial. ¿Desde cuándo se escribe literatura policial? ¿En dónde surgió? ¿Qué es el policial deductivo? ¿En qué se diferencia de lo que llamamos el policial negro? ¿Qué es eso que se llama el misterio del cuarto cerrado? ¿Cómo tomaron, cómo interpretaron los autores argentinos al género policial? ¿De qué manera lo llevaron adelante? ¿Qué pasa con el policial hoy en el país y en el mundo? Vamos a estar hablando de autores muy diversos como Edgar Allan Poe, por supuesto, Arthur Conan Doyle, hablaremos de Agatha Christie, también hablaremos de Dashiell Hammett, por supuesto, hablaremos también de Rodolfo Walsh. En fin, vamos a recorrer muchas obras y vamos a estar conversando también con un importante referente del género policial en la Argentina, Juan Sasturain, actual director de la Biblioteca Nacional. También con Ernesto Mayo, que es el fundador del Festival de Literatura Policial que se hace en nuestra ciudad, Buenos Aires Negra. Y vamos a comenzar recibiendo a nuestra primera invitada para recorrer la historia del género policial. Hoy nos visita Silvia Hoppenheim. Silvia es escritora y periodista cultural. Dirigió el suplemento cultural del diario El Cronista y hace 25 años que realiza programas literarios en Canal A y Encuentro como El Fantasma, Policiales de Colección o Nacidos por Escrito. Es autora de varios libros de crítica y su novela Elecciones Primarias fue llevada al Teatro Cervantes como ópera de cámara. Coordina desde hace 10 años talleres de lectura en distintas instituciones como Malva, Museo Nacional de Bellas Artes, Alianza Francesa y el suyo propio, Clásicos no tan clásicos. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, una alegría. Además, me encanta todo lo que se pueda compartir de la literatura en televisión. Es como brindar una palabra. Bueno, y lo has hecho tanto y te vamos a aprovechar un montón, Silvia. Contanos, bueno, para empezar una primera definición, ¿qué es la literatura policial? Bueno, la literatura policial en realidad obviamente está poblada de novelas policiales, ¿no? Porque si no sería solamente una etiqueta. Y en realidad es un género que quizás es el que más interpela nuestro presente. A mí siempre me gustó eso de la literatura policial, porque a cada época le corresponde un crimen. Claro. Las novelas policiales actuales tienen mucho femicidio, por ejemplo, mientras que, bueno, los crímenes, que lamentablemente parece ser una condición de la humanidad, son el centro, digamos, de la novela policial, aunque cuando hablamos de crimen no necesariamente es un asesinato, a veces es un delito, claro, o una sutileza como la carta robada de Edgar Allan Poe. Vamos a llegar ahí inmediatamente, pero empezamos con esto. El origen se encuentra con historias de detectives, ¿no? Digamos, ¿cómo empieza? Sí, el detective marca de algún modo el punto de partida, pero es un detective muy especial y justamente las modificaciones del género policial en general se dan a través de la figura que va modificándose del detective. A veces el centro del policial no necesariamente es el detective, también puede ser el villano. Claro. Por ejemplo, una gran escritora norteamericana como Patricia Highsmith puso el eje en Ripley, que no es el detective, sino que es justamente el victimario. Tom Ripley, qué personaje, increíble, mi favorita, Patricia Highsmith. Bueno, y contame un poco esto, cómo se desarrollan las historias de detectives en este comienzo. Digo, ¿está bien situar a Edgar Allan Poe como una suerte de fundador o de pionero del género? Sí, justamente en los talleres estamos trabajando ese punto de origen, que es Los crímenes de la calle Morgue, el cuento de Poe que abre las puertas del género. Uno podría jugar y rastrearlo en el Edipo, algunos van hasta el Edipo, pero desde el punto de vista del género policial, nace con el cuento Los crímenes de la calle Morgue de Poe, pero cuando pensamos en Edgar Allan Poe hay que diferenciar su obra, digamos, de cuentos fantásticos, extraordinarios, angustiantes y poderosos, de justamente el género policial que él va a fundar con 3 cuentos, nada más, porque Dupin, que es el detective
protagonista de los crímenes de la calle Morgue, va a estar en solo 3 cuentos de Edgar Allan Poe que se llaman los cuentos del raciocinio. Justamente porque va a razonar muy cómodamente en su espacio privado que comparte con el narrador para resolver de manera deductiva el enigma. Estamos en el policial deductivo, ¿no? Este origen del policial tiene estas características. Tiene las características de policial deductivo, sobre todo porque se lo llama policial de enigma, a diferencia de lo que después va a ser el policial negro, sí. Y va a seguir cambiando a lo largo del siglo XX. Como decía al principio, a cada época le corresponde un crimen, por lo tanto a cada época le corresponde un policial. Bien. Hablabas de enigma y hablabas de puertas que se abren, abre la puerta del género Edgar Allan Poe, pero hay todo un tema con un cuarto que tiene las puertas cerradas. Te propongo que veamos un informe sobre el misterio del cuarto cerrado y seguimos conversando, Silvia. Buenísimo. Mirá, ¿cómo se puede cometer un crimen en un lugar que está completamente cerrado? A ver. Un cuarto cerrado en donde se haya producido un crimen en apariencia imposible siempre despierta interés y desafía a la inteligencia. El estadounidense Edgar Allan Poe concibió ese cuarto en un edificio parisino. Allí, el detective Dupin encuentra los cuerpos mutilados de Madame L'Espanaye y de su hija. El cadáver de la primera yace en el patio adoquinado del fondo del edificio. El de su hija, con la cabeza hacia abajo, en la chimenea, a bastante elevación, como si hubiera sido empujado a través de la abertura. Las ventanas están clavadas y la puerta inexplicablemente cerrada por dentro. El crimen es imposible de resolver porque no hay forma de que alguien lo haya cometido. Nadie pudo haber entrado, nadie pudo haber salido. Sin embargo, el detective, a través de su lógica deductiva, comienza a desentrañar el misterio hasta llegar al asesino. Los crímenes de la calle Morgue fue publicado por primera vez en 1841 en Graham's Magazine, una revista que se imprimía en la ciudad de Filadelfia y en la que Poe llegó a ser editor. Con la edición de este relato, no solo nació el policial, sino una de sus temáticas más extendidas y arquetípicas, el misterio del cuarto cerrado. Este es uno de los esquemas más clásicos del relato policial. Un inspector se enfrenta a un crimen inexplicable. La escena se le presenta al investigador como un enigma o un rompecabezas. Así se resalta el carácter racional de los inicios del género. El misterio del cuarto amarillo, ópera prima del periodista y escritor francés Gaston Leroux, es otro relato de estas características en el que el crimen tiene lugar en una habitación a la que es imposible entrar y de la que es imposible salir. En 1908 apareció la edición en castellano publicada por la Biblioteca de la Nación. En esta novela hace su aparición el joven reportero Joseph Rouletabille, quien actúa como un detective aficionado. Leroux también escribió El fantasma de la ópera y El perfume de la dama de negro, una continuidad del misterio del cuarto amarillo. A lo largo del siglo XX, escritores de todo el mundo cerraron con llaves las puertas de los cuartos para desarrollar estas historias. Es un desafío al lector y al propio escritor, ya que la inteligencia del detective de turno es, en definitiva, reflejo de la inteligencia del autor que supo crear un problema y también su solución. Pero no solo la inteligencia y la capacidad deductiva, digamos, es un rasgo de personalidad de este primer detective, ¿no? No, yo creo que hay una marca originaria que es muy importante tener en cuenta, porque uno piensa que es solamente un rompecabezas y hay que ubicar, digamos, las piezas sueltas para resolver de manera inteligente o racional un enigma. No solo eso, a Edgar Allan Poe y sobre todo a su detective Dupin lo mueve sacar, digamos, a salvar a un inocente que fue acusado injustamente. Bien. Porque en los crímenes de la calle Morgue justamente van a llevar a la cárcel provisoriamente a Le Bon, que es inocente. Entonces a Dupin no solo lo mueve resolver este crimen del cuarto cerrado y unas cuantas cosas más, sino también liberar a un inocente. Bien. Eso lo marca muy bien Piglia también en su trabajo sobre el género policial. Y eso, a lo largo de los 3 cuentos de Dupin, va a buscar no solo resolver un problema, sino también salvar a alguien. Decías que cada época tiene su policial. ¿De qué manera expresan a su época estos primeros policiales? Bueno,
este policía, en estos cuentos, porque además son meramente cuentos, es increíble que un cuento tan breve despunte un género, refleja cuestiones de la época y sobre todo un tipo de mirada de detective. Dupin es anterior a las comisarías en París. Ok, bien. O sea que promueve los detectives que no existían en la realidad. Claro. Como suele ocurrir, como decía Freud, la ficción muchas veces anticipa lo real y de algún modo daba cuenta de lo que ya venía siendo un poco el ambiente oscuro, gótico de las ciudades. Bien, porque claro. el detective también viene con las ciudades y los crímenes urbanos. Claro. Avanzando un poco en el tiempo, llegamos a otro detective muy célebre, Sherlock Holmes, la creación de Arthur Conan Doyle. ¿Qué podrías contarnos sobre el policial de Conan Doyle y Sherlock Holmes en particular? Bueno, Sherlock Holmes, que muchas veces recibió cartas porque la gente creía que era un personaje real. Sherlock Holmes justamente es una suerte de homenaje a Dupin que le hace Conan Doyle. Tanto Holmes como Dupin o el mismo Poirot de Agatha Christie son los grandes detectives del género policial de enigma. Es decir, que son señores que están muy bien cómodamente sentados, con el famoso sobre todo, la pipa en algunas ocasiones, cocaína en otras, sí. En el caso de Sherlock Holmes. Pero justamente lo importante también de estos personajes es el compañero. Bien. Porque el compañero es el que cuenta la historia. El narrador de Dupin es el compañero de Dupin y juntos van a vivir también en una habitación. Y Watson va a estar, la primera novela genial de Conan Doyle es cómo se encuentra Watson con Holmes y de qué manera deciden vivir juntos y compartir todas las aventuras que van a tener. Y hay en una primera escena hasta se pelean por el cepillo de dientes. Ah, bueno. Pero es importante el compañero no solo porque es compañero de resoluciones de enigmas y de crímenes, sino también porque es el narrador. Claro. ¿Y qué hacemos con el padre Brown de Chesterton? ¿Dónde lo ponemos en esta colección de detectives? Bueno, Chesterton es un gran escritor que tiene, digamos, está en muchos géneros y sobre todo su detective, como decíamos al principio, viene a modificar un poco el género. El detective es marca de género y en el caso de Chesterton, de algún modo es un alter ego de sí mismo porque es un padre con sotana, con su sombrilla, y que de algún modo ya no es tanto el detective que resuelve de manera deductiva, sino que también apela a lo intuitivo y el conocimiento del ser humano a través de la confesión. Es un padre, por lo tanto, conoce un aspecto muy distinto de lo que habitualmente los detectives conocen de los seres humanos. Aunque Dupin ya tenía una manera muy particular de pensar el motivo del crimen. ¿Sabes lo que hacía Dupin? ¿Qué hacía? Ubicaba en su rostro la fisonomía del posible asesino. Ponía la expresión del asesino y esperaba que con la expresión surgieran los pensamientos que lo llevaron a matar. Mirá vos, se ponía en el lugar de alguna forma del criminal. Mencionaste a muchos autores hombres, pero ya hablaste de Hércules Poirot y ya mencionaste a Agatha Christie, ¿no? Gran autora del policial. Te propongo que presentemos a Agatha Christie, que casualmente, se cumplen 100 años, ¿no? De su primera novela. Sí, ¿no? Una genia total, sí. Agatha Christie. Vamos a presentarla y seguimos conversando. En octubre de 1920 daba comienzo una de las sagas literarias más fructíferas de la historia. La escritora británica Agatha Christie editaba su primera novela, El misterioso caso de Styles. En estas páginas hizo su aparición uno de los personajes más famosos de la literatura policial, el investigador privado de origen belga Hércules Poirot. La novela fue escrita durante la Primera Guerra Mundial, mientras Christie se desempeñaba como enfermera en un hospital de guerra, y no fue editada hasta 4 años después. Curiosamente, primero fue publicada en los Estados Unidos y recién un año más tarde en Gran Bretaña. Esta primera novela marcaba el comienzo de la leyenda que la convertiría en la Dama del Misterio.
Vendrían casi un centenar de títulos y más de 2.000 millones de copias vendidas. En la historia de la literatura, solo la superan en ventas Shakespeare y la Biblia. También llegó a ser la más traducida. Existen ediciones en 103 lenguas distintas de sus libros. Nacida en 1890 al sur de Inglaterra, recibió una clásica formación victoriana. Sus obras más reconocidas son las novelas 10 negritos, Cita con la muerte, El misterio de la guía de ferrocarriles o Asesinato en el Expreso de Oriente. En todas establece una complicidad con los lectores, a quienes aporta casi toda la información elemental para resolver el caso antes de que termine la trama. Además de Poirot, varias de sus historias están protagonizadas por Miss Marple, una mujer que ejerce de detective amateur. Christie fue una pionera en un mundo de hombres. Se divorció cuando nadie lo hacía, apostó a su vocación cuando las mujeres estaban relegadas a su hogar y fue la autora más prolífica del género policial. A lo largo de su carrera, publicó 66 novelas, 14 libros de cuentos y escribió obras de teatro. Como las historias que concibió, parte de su vida fue un misterio. Después de su muerte, el 12 de enero de 1976, salió a la luz una autobiografía en la que daba cuenta de su infancia y su segundo matrimonio. Se casó 2 veces y tuvo una sola hija. A 100 años de su primera novela, la sobreviven sus libros, que siguen convocando a millones de lectores en todo el mundo. Por supuesto, una gran referente, Agatha Christie, 100 años después de su primera novela, pero ¿qué otras autoras podrías mencionar dentro del género? Silvia, bueno, Patricia Highsmith la nombraste ya y es realmente una enorme escritora, ¿no? Sí, y es una enorme escritora porque también, como venimos diciendo, le da una vuelta de tuerca para hacer otra cita al género mismo. Estamos salteando uno en el medio, ¿no? Porque es del enigma, primero el género de enigma, después pasamos al negro. Que ahora te voy a preguntar sobre al policial eso, claro. negro. Y Patricia Highsmith, en los años 50, le da otra vuelta, que es el policial psicológico. Claro. Y en estos días, bueno, tenemos otro tipo de policiales. Pero de Agatha Christie, para cerrar con Agatha Christie, lo genial es que hizo un policial de su propia vida. Claro. Porque en un momento dado, casada con un hombre que le fue infiel, y creo que coincide con la muerte de su propia madre, se va de su casa, desaparece en vida 10 días, deja el auto hundiéndose en una ciénaga y la gente buscándola, a Agatha Christie perdida, resulta que se anota en un hotel, se hospeda durante 10 días en un hotel con el nombre de la amante de su marido. Un policial en vida. Claro que sí, sabía hacerlo. Hablábamos del policial de enigma, presentanos el policial negro. ¿En qué se diferencia? Bueno, el policial negro justamente es cuando el detective se ensucia, ya no es el fino y retirado detective que puede observar desde afuera y analizar. Esto no lo dijimos, cuando me preguntabas qué despunta el policial, también es el periodismo. Claro. Porque los cuentos de Poe se basan en artículos periodísticos. En casos reales. En casos reales. Claro. Entonces hay que ir a buscar a los diarios para después escribir la historia. En el policial negro, que arranca en el 29-30, el referente es la gran crisis mundial económica, la pobreza y sobre todo lo urbano, la ciudad como espacio de desechos, de criminalidad y de supervivencia, ¿no? Entonces el detective, que estamos hablando de autores como Dashiell Hammett, que estamos hablando de Chandler, claro. Estamos hablando de Ross MacDonald, de uno que a mí particularmente me gusta, que es Jim Thompson, una novela excepcional, 1280 almas. Todos esos policiales negros, que aquí en la Argentina llegó mucho, que influyeron a unos cuantos escritores argentinos, están marcados por un detective que se involucra con todo lo que sería hasta las prostitutas y los propios asesinos. Personajes que tienen claroscuros que no tenían aquellos primeros detectives, ¿no? Exactamente, se ensucian las manos, pero de manera romántica para resolver un crimen. Esto es el gran policial negro que, como decías, arranca en la década del 30 del siglo pasado, pero vos me hablaste de otras vertientes del policial. Contame, así nos orientamos llegando ya a la actualidad. No, bueno, ya después de Patricia Highsmith hay otra escritora muy buena, ya que pedíamos mujeres, buscando mujeres en la literatura, que las hay muchísimas, por supuesto. P.D. James, una inglesa genial, que incluso tiene un policial en la Argentina,
Una inglesa que que trabajó en la policía hasta sus 60 años. Y recién después se puso a escribir novela policial y son buenísimas las novelas policiales de P.D. James. Pero, por ejemplo, en la Argentina, tenemos a varias, y a mí me gusta pensar hasta en Silvina Ocampo. Bien. Esa maravillosa historia que se llama El impostor y que podríamos considerarla una pesquisa policial, psicológica y ubicada en lo que también se llama el gótico campero, que es nuestro gótico. Vamos a volver sobre el policial argentino, por supuesto, en nuestro próximo bloque, pero voy a salir ahora del policial solo por unos minutos para presentar una de nuestras secciones habituales. Hoy, ¿quién fue? ¿Y quién fue Alessandro Volta? ¿Quién fue Alessandro Volta? Alessandro Volta fue un físico italiano que en el año 1800 inventó la primera pila eléctrica generadora de corriente continua. Ya en 1775, Volta había realizado su primer invento, un aparato con 3 discos metálicos separados por un conductor húmedo con el que logró por primera vez producir corriente eléctrica continua. Entre 1776 y 1778 se dedicó a la química, descubriendo y aislando el gas de metano. Un año más tarde, en 1779, fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Física Experimental en la Universidad de Pavía. Volta, interesado en el estudio sobre corriente eléctrica, iniciado por su amigo Luigi Galvani, comenzó a experimentar únicamente con metales. Hasta que el 20 de marzo de 1800 anunció a la Royal Society el descubrimiento de una pila eléctrica. Un año más tarde, efectuó ante Napoleón una demostración de su generador de corriente. Impresionado, el emperador francés lo nombró conde y senador del Reino de Lombardía. Descubierta la pila, toda la actividad de Volta se orientó hacia el estudio de sus propiedades estrictamente eléctricas, como la intensidad y la conductividad. Los últimos años de vida los pasó en su hacienda cerca de Como, donde falleció el 5 de marzo de 1827. Tal es la importancia de Volta en el desarrollo de la electricidad que la unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional lleva en su honor el nombre de voltio. Vuelvo de la electricidad al policial para hacerte una pregunta antes del corte. Silvia, el género policial fue considerado una suerte de literatura menor, ¿no? Durante mucho tiempo. ¿Dónde está hoy el policial? ¿Cómo se mira al policial hoy? Festejándolo, justamente porque la ficción suele estar, no puede dar cuenta del presente, aunque a veces anticipa el futuro, mientras que el policial mete las garras en el presente y le da sentido justamente al crimen a través de una lectura muy, muy poética también. Porque no se trata solamente de un lenguaje violento, se trata de crear un estilo para comprender lo irresoluble del ser humano, que es matar, ¿no? O no solamente matar, porque obviamente el policial tiene otros problemas, pero hoy en día hay festivales, tenemos muchísimos autores nuevos que están renovando el género y es, por supuesto, yo ni siquiera lo consideraría menor, es literatura. Claro. Gracias, Silvia. Te quedas con nosotros. Igual vamos a seguir hablando de policial y vamos a meternos con el policial argentino en nuestro próximo bloque. Pero acordate que podés escribirnos, mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_TV. Seguimos hablando de la literatura policial después de la pausa. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando de literatura policial y llega el momento de encarar al policial argentino. Y para eso vamos a establecer ya contacto con uno de los grandes referentes de nuestro policial y nuestra literatura. Me refiero a Juan Sasturray. Juan es escritor y actual director de la Biblioteca Nacional. Escribió El último Hammett, que ganó el premio a Mejor Novela Negra publicada en lengua española 2019 en el Festival de Gijón. Dirigió la colección Negro Absoluto y fue conductor del programa televisivo Disparos en la Biblioteca, entre otros ciclos vinculados con la literatura y la historieta.
Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Todo Tiene un Porqué. Buenas tardes. ¿Cómo va, Di Natale? Buenas tardes. Un gusto, ¿eh? Igualmente, un gran placer. Juan, contanos, queremos hablar con vos sobre el policial argentino. ¿Cuándo dirías que nace el género en nuestro país? ¿Cuándo empieza? Bueno, según las investigaciones que han hecho Román Cetón y otra gente en los últimos años, nace mucho antes de lo que se pensaba. Es prácticamente contemporáneo con el Martín Fierro. En la década de 1870, Raúl Valeix, tienen ustedes ahí en pantalla la pinta de Valeix, ¿eh? Parece un abogado de la época. Bueno, Raúl Valeix es el seudónimo de un caso gardeliano, porque es un argentino nacido en Uruguay, lindo para pelear con los uruguayos, que ambienta su novela en Francia. Tengo un informe, Juan, para presentarlo a este pionero del policial en castellano, podríamos decir, aquí en el Río de la Plata. Raúl Valeix. Lo presentamos y seguimos conversando, Juan. Dale. Desde la elección del seudónimo con el que firmó sus libros de ficción, empezó a jugar con los enigmas policíacos. Raúl Valeix era el anagrama de su nombre verdadero, Luis Vicente Varela. Fue el primer autor de literatura policial en castellano. Nació en Montevideo en 1845 durante el exilio de sus padres. Al volver a la Argentina, tras la caída de Rosas, estudió leyes en la Universidad de Córdoba. Se volcó a la política y ejerció diversos cargos públicos. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires y diputado constituyente, entre otros altos cargos. Se lo recuerda como un destacado miembro de la generación del 80. Publicó numerosos trabajos sobre temas jurídicos e históricos y tradujo obras de derecho y literarias de autores estadounidenses e ingleses. Pero más allá de su labor como político y abogado, con el seudónimo de Raúl Valeix escribió 2 novelas. La primera, La huella del crimen, se publicó por entregas en la revista La Tribuna desde julio hasta agosto de 1877. Está ambientada en París y tiene una fuerte influencia de los autores franceses de la época como Victor Hugo o Alejandro Dumas. La trama narra el misterio policial tras el hallazgo en el bosque de un cuerpo de una mujer travestida de hombre. La policía formula una falsa acusación contra Juan Picot, el campesino que hizo el hallazgo. La novela permite que el jurista que se esconde detrás del seudónimo opine sobre las falencias del sistema judicial, la ausencia de los derechos de la mujer y el sistema patriarcal que la subyuga hasta convertirla en sierva del hombre. En mayo de 1878 publicó Clemencia. Hay un asesinato, una mujer bella e infiel y un detective. Se cuentan los recuerdos de un médico argentino en viaje por Europa y así se vuelve hacia la pampa bonaerense. Por primera vez aparecen escenarios argentinos en el género policial. Después de esta novela debería haber llegado Herencia Fatal, un proyecto que nunca llegó a concretar. Varela continuó su profesión de abogado y político, relegando el protagonismo de Valeix, quien, no obstante, pasó a la historia como el iniciador del género policial en nuestra lengua. Ahí teníamos los comienzos del policial en el Río de la Plata, deberíamos decir. ¿Y qué pasaba con la circulación de esta literatura en ese momento, Juan? Digo, ¿era prestigiosa, era reconocida, era visto como una literatura menor? El informe es buenísimo, corresponde a la investigación que realizó Román Cetón en los últimos años, porque la publicación de las novelas de Valeix lo hizo Adrián Hidalgo hace los últimos 10 años. Porque había como un gran misterio, digamos, el pasado del policial argentino era una gran nebulosa, como si no hubiera habido sino algún que otro antecedente. Y se está demostrando que no es así, hay una tremenda continuidad. Y en el caso de Valeix es ejemplar porque por el lugar de donde entra la literatura y el género. Entra por el mismo lugar que entró Poe 20 años antes, ¿no es cierto? 25 años antes. Es decir, ¿dónde pasan las cosas? El único lugar donde pueden pasar, en el centro del mundo, que es París. Claro. ¿Quién puede ser el detective? Tiene que ser un cartesiano, tiene que ser un razonador como el señor Dupin o Lecoq. Y el modelo es Gaboriau. No es el modelo de Poe, sino es el modelo de Gaboriau, es decir, la novela francesa, que es la que va a influir mucho en la Argentina y va a llegar hasta, por ejemplo, casi inmediatamente después a Paul Grusac. Bueno, la novela policial o el relato policial transcurre, digamos, dentro de las formas más populares y encubiertas en las publicaciones periódicas, ¿no? Porque cuando uno ve la novela de la generación del 80 piensa,
en la novela naturalista, Cambaceres, o los folletines de Eduardo Gutiérrez, de Juan Moreira, pero después toda la otra producción, que es infinita, hay ciencia ficción, hay de todo, como no fue recogida, no apareció valorada en la crítica literaria habitualmente, ¿no? Pero bueno, hay un montonazo de autores en ese primer periodo que va de los 70 hasta el comienzo de la década del 10, que se han rescatado en los últimos años, son realmente notables y demuestran que hay una gran continuidad de la literatura policial argentina, ¿no? ¿Cómo contribuyó Borges a la difusión del género policial en nuestro país unos cuantos años después, ¿no? Claro, es precisamente el dato, es ese, el dato fundante. Durante muchísimo tiempo se dio como cierto, como verdadero y como afirmación incuestionable el hecho que la literatura policial argentina nació en la década del 40. Es decir, a partir de 1942 más o menos, que es la fecha en que Borges publica El jardín de los senderos que se bifurcan en el 41, o qué sé yo, o publica sus primeros cuentos en Sur, ¿no? La muerte y la brújula, por ejemplo, y el lanzamiento de la colección de Séptimo Círculo en el año 45. Tengo un informe, Juan. Ah, bueno, dale. Tengo un informe sobre el Séptimo Círculo. Lo vemos y en todo caso lo comentamos luego. El Séptimo Círculo, la colección de Borges y Bioy, dedicada al género policial. En la Divina Comedia de Dante, el séptimo círculo del infierno es el que está reservado para los violentos. Se divide en 3 anillos en los que están por un lado los criminales, por otros quienes ejercen violencia contra sí mismos y finalmente los blasfemos, sodomitas y usureros, una galería de personajes que bien podrían pertenecer al género de literatura policial. Justamente con el nombre de Séptimo Círculo, en febrero de 1945, el sello editorial MC lanzó una colección de novelas policiales cuya selección estuvo a cargo de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. El primer título fue La bestia debe morir, de Nicholas Blake. La novela narraba el minucioso plan de un padre para asesinar al hombre que había atropellado y dado muerte a su hijo. Nicholas Blake era el seudónimo que usaba el poeta Cecil Day-Lewis para escribir sus historias policiales. Aunque el policial no era un género prestigioso, Borges y Bioy contribuyeron con énfasis en su difusión, aún debiendo lidiar con las autoridades de la misma editorial. Sin embargo, desde el volumen inicial de su catálogo, El Séptimo Círculo fue un éxito. Durante muchos años, las tiradas se mantendrían alrededor de los 14.000 ejemplares, una cifra impensada en la actualidad. Estuvo destinada al policial clásico inglés. Sin embargo, a lo largo de sus 366 volúmenes, publicados hasta 1983, hay curiosas intromisiones. No solo aparecen algunos títulos del policial negro, sino también ciertos libros que trabajan en los bordes de la literatura fantástica. Entre las pocas novelas de autores nacionales hay 2 clásicos. Los que aman odian, escrita entre Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, y El estruendo de las rosas, de Manuel Peirú. Por problemas de derechos, quedaron afuera los relatos de Chesterton, favoritos de Borges. El autor de El Aleph, no obstante, reparó la omisión en su biblioteca personal. Allí apareció una selección de relatos del padre Brown, La Cruz Azul y otros cuentos. El Séptimo Círculo fue un rotundo éxito editorial y acercó el género policial a un público masivo, ávido por leer este tipo de historias. Ahí veíamos el informe sobre el Séptimo Círculo, Juan, y no sé si querés agregar algo sobre esto. Sí, ese informe es muy, muy preciso y muy, muy perfecto. Me acuerdo haber leído algo de Pablito de Santis al respecto con muchísima precisión, como siempre, un gran autor nuestro. Lo que quiero decir es que el Séptimo Círculo es solo una de las colecciones que en los años 40 acompañaron o produjeron o generaron el auge del género. Y las otras colecciones, que son particularmente la colección Rastros y la colección la serie Naranja, y luego inmediatamente la serie Naranja de Hachette, ¿no? Y luego continuamente la edición de Evasión, y luego la colección El Club del Misterio, abarcaron todo el espectro del policial, no solamente el policial más de detection, más clásico inglés borgiano, sino también todo el espectro de la producción de la novela norteamericana, sobre todo en el caso de Rastros, ¿no es cierto? Es decir, que había una oferta muy completa
muy completa en la librería y sobre todo en el kiosco. Rastros es más de kiosco. En cambio, Séptimo Círculo es más de librería y de kiosco. Había incluso ediciones en tela. Es decir, había una oferta extraordinaria que tiene que ver con el auge del género durante esas décadas. Juan, tengo que empezar a apurarme, pero necesito preguntarte por los relatos policiales de Rodolfo Walsh y por qué se lo considera un maestro del género. Bueno, Walsh tuvo una experiencia en el campo editorial. Entró por la puerta, él entró a la literatura por la puerta del costadito, es decir, entró trabajando dentro de las editoriales, como corrector de pruebas, como editor, como traductor, haciendo policiales, literatura policial, en el caso de dos editoriales, una cosa Editorial Sopena, donde trabajaba para Leoplan, en la revista Bea y Lea, y sobre todo en la editorial Hachette, donde tradujo desde que tenía 18 años más o menos. Y empezó a publicar en esas revistas, en ese tipo de revistas. Muy borgiano al principio, muy cercano a la influencia saludabilísima del maestro, ¿no? Es el autor de la primera antología de cuentos policiales argentinos, 10 cuentos policiales argentinos en el año 53, el mismo año que publicó su primer libro de cuentos, Variaciones en Rojo, que son cuentos más al estilo clásico de Detection, con su detective amateur, Daniel Hernández, el comisario que entiende poco y que le tiene que explicar las cosas. Walsh evolucionó y recorrió todo el trayecto de las posibilidades de creación dentro del género policial. Luego de los casos de Daniel Hernández, ese de detección puro, realiza una serie de cuentos con del comisario Laurenzi, en que aparece el modelo del comisario criollo, que luego vamos a ver a lo repetido en varios autores de entonces, y luego hasta llegar al último, al Croce de Piglia, ¿no? Y luego está el gran salto de Walsh cuando, a partir de Operación Masacre, en el año 56/57, ya siendo un hombre de 30 años, se encuentra a través de su tarea periodística con el desafío de una investigación. A partir de esa investigación nace un texto. Ese texto es un texto impublicable para los grandes diarios, para los medios, y nace y empieza a publicarse por en forma de folletín, en forma de entrega, por los, ¿cómo podemos decir? Por los bordes, es decir, por la revista, por el diario Propósito, por la revista Mayoría. Es decir, Walsh se encuentra de golpe, cuando estaba muy preocupado sobre todo por la literatura fantástica, había publicado la antología de cuentos extraños, se encuentra y choca así con la realidad argentina de esos años. Me gustaría... Hay un fusilado que vive, fusilado que vive. La historia de Operación Masacre. Me gustaría, Juan, pedirle a Silvia que brevemente nos cuente, para que no tengas que hacerlo vos, sobre tu acercamiento, el policial según Sasturain. ¿Qué podrías decirnos, Silvia? Bueno, en realidad, teniéndolo a Juan, me dan ganas de conversar con él, pero justamente a mí me gusta esta idea, digamos, tanto en Juan como en Ricardo Piglia, que de algún modo también renuevan el género policial argentino del que estamos hablando. Y Juan, vos inventás un personaje que es Lorenzo Echenique Echenaic. Ya eso siempre me produjo una pregunta y al mismo tiempo me parecía muy innovador. Este detective de Juan, Echenique Echenaic, en esa ambivalencia. Y en Manual de Perdedores, que es un poco donde arranca, ¿cómo es esta figura del detective ya jubilado, con su compañero también ex camarero, estos ex de la vida que de golpe encuentran el sentido en el género policial? ¿Cómo surgió Echenique? Eso es lo que siempre me quise saber. Bueno, Echenique, como don Alonso Quijano el Bueno, es un lector. Bien, cervantino como siempre. Exactamente, es un lector cervantino, es decir, alguien que leyó y después quiso vivir lo que había leído. Pero además, en el caso de Echenique, que al principio se llamó, según yo creía, porque lo que me habían dicho se llamaba Lorenzo, pero se llamaba Julio Argentino. Don Julio Argentino Echenique había sido cana hasta la época del plan Conintes de Frondizi, y luego fue empleado municipal y se jubiló como municipal. Y en determinado momento, cuando queda viudo, vende todo y pone una oficina en la Avenida de Mayo y entra a investigar. Claro, es la época de la dictadura. Qué momento. Entonces, el caso de Echenique, Echenaic, para que suene más sajón, por si acaso, tengo una doble lectura, por eso va con K.
Es un artificio, absolutamente, es un personaje totalmente literario. Yo voy a decir que es inverosímil, no hay detectives en Buenos Aires. No, claro que no, en Los Ángeles tampoco. En las novelas los personajes de las novelas de Chandler o la novela de Hammett, con las cuales muchos de nosotros hemos disfrutado desde fines de los 60 y en los 70, sobre todo cuando yo empecé a escribir este personaje, el verosímil está creado a partir de las convenciones, como siempre, ¿no? Nosotros pensamos que una de las maneras de trabajar contra lo que podríamos llamar la colonización cultural es la capacidad de imaginar. La posibilidad de imaginarte, no estar condicionado a la necesidad del realismo fotográfico. Por eso, el viejo Echenique anda por Buenos Aires con toda naturalidad, como si estuviera por Los Ángeles o por San Francisco. Y después de un rato, a nadie le importa, ¿no? Juan, gracias por estos minutos. Teníamos muchos más temas de que hablar, pero se nos fue el tiempo, así que quedará tal vez para otra ocasión. Te mando un abrazo grande y fue realmente un placer conversar con vos. Muchas gracias, Di Natale. Un beso, Silvia. Nos vemos. Gracias Juan. El gran Juan Sasturain pasaba por nuestro Todo Tiene un Porqué. Hacemos una pequeña pausa. Después de la pausa vamos a hablar del Festival de Literatura Policial que se hace en Buenos Aires con su fundador. Espéranos. Último bloque de Todo Tiene un Porqué. Estamos hablando sobre literatura policial y te había adelantado que Buenos Aires es sede de un festival dedicado al género y estamos en contacto ahora con su fundador. Ernesto Mayo es escritor y es el creador justamente del festival BAN Buenos Aires Negra. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Contame, Ernesto, ¿qué es y cuándo surge el BAN, el Buenos Aires Negra? La primera edición se hizo en 2011. Surgió de alguna manera como hija putativa de Buenos Aires, del Festival de Gijón, que mencionaste hace un rato que Juan ganó ahí el Hammett. Yo fui varias veces al de Gijón, incluso también fui premiado ahí. Y me pareció que Buenos Aires merecía también tener su festival por la larga tradición que tiene de novela policíaca y que, bueno, que ya Silvia y Juan han reseñado con tanta precisión. La idea partió de mí y del que era el director del Centro de Cultura de España en Buenos Aires. Lo hicimos conjuntamente, esa primera edición, y después seguí yo solo. ¿Qué temáticas vinculadas con la literatura y con la criminalidad se tratan en Buenos Aires Negra, Ernesto? Esa es la marca distintiva de nuestro festival, que después es una idea que muchos otros festivales también han adoptado, que es la de mezclar escritores con profesionales que trabajan en el crimen real, abogados, jueces, forenses, investigadores, periodistas, etc. De manera que y eso dio lugar al lema de Buenos Aires Negra, que es donde el crimen real se mezcla con el crimen de ficción. Bueno, donde también hemos traído comisarios y policías, ¿no? Y delincuentes. Todos han participado del festival. Hablabas del de Gijón. Digo, ¿hay otros festivales como el BAN, como el Festival de Gijón, en una suerte de circuito de la literatura policial en el mundo, Ernesto? Bueno, en Francia hay más de 60, algunos de los cuales he ido. Hay en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay festivales por todos lados. Y en España, que donde yo vivo, en los últimos años ha habido un boom de los festivales. Se dice que cada pueblo tiene su fiesta mayor con su santo y su festival de novela negra. De hecho, yo estoy ahora en gestiones para organizar uno en Badalona, que es una localidad muy cercana a Barcelona. ¿Y qué relevancia tiene el premio Hammett para los escritores del género, Ernesto? Bueno, los premios que da el Gijón, el Festival de Novela Negra de Gijón, son muy importantes porque son premios que no tienen recompensa en metálico, tampoco la publicación, porque es un festival de que, digamos, son premios
sobre novelas ya publicadas. Y son novelas que eligen un grupo de gente, recomiendan, uno de los cuales soy yo, que digo, bueno, esta novela, aquella y la de más allá, y las que tienen mayor consenso son las que van al premio. De manera que es un premio muy transparente, muy donde no hay intereses de ninguna clase, y un premio que está consagrado a la calidad literaria, exclusivamente. No hay otras, no tiene otra cuestión. Yo siempre digo que hay dos clases de premios literarios: los premios que se ganan y los premios que se dan. Los premios que se dan son aquellos premios que forman parte de la estrategia de marketing de la editorial. Para promocionar a determinados lectores, organizar un premio, se lo dan al autor de la casa y adelante. Los premios que se ganan son estos, como el de Gijón. Ernesto, muchas gracias por estos minutos que conversaste con nosotros. Volveremos a hablar seguramente en otra ocasión. Te mando un abrazo. Muy bien, igualmente. Gracias, hasta luego. Ernesto Mayo, el creador de El Buenos Aires Negra. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Silvia, muchas gracias por haber venido, por haberte quedado con nosotros. Fue un placer compartirlo con vos. No, gracias a vos, y bueno, leer es siempre una manera de darle forma a este mundo. Claro que sí, hoy te dejamos con un montón de recomendaciones de lectura, así que espero que puedas tomar alguna de ellas. Acordate que te esperamos en nuestro próximo programa con más preguntas y buscaremos nuevas respuestas, seguramente sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Ahora te estoy dejando ya con Juani Andino, con Cata Delía y todo el equipo de Altavoz que a continuación te entretiene aquí en la televisión pública. Muchas gracias. Chau.